Estoy transmitiendo en vivo. Quiero compartir brevemente una palabra. Primera de Juan capítulo 3, versículo 4 al versículo 10. Dice la palabra así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. O sea, hablando de Yeshua. Todo aquel que permanece en Él, en Yeshua, no peca. Dice, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie los engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Elohim, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido del Eterno no practica el pecado, porque la simiente de Dios, de nuestro Padre Celestial, dice, permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y el 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es del Eterno. Pecar es ir en contra de la ley. Y si en el libro de Primera de Juan dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, quiere decir que la ley está vigente. Si la ley estaría abolida, el pecar no implicaría una infracción a la ley. En un mismo versículo vemos dos veces que la ley está vigente, que no está abolida, porque si la ley estaría abolida, aquí diría, todo aquel que comete pecado no está infringiendo la ley, porque la ley está abolida, y la ley no está abolida. Versículo 5, y sabemos que el Mesías apareció para quitar nuestros pecados. Él apareció para quitar nuestros pecados y no para quitar la ley. Él apareció para quitar nuestros pecados y ahora en Él debemos guardar la ley, porque la ley implica actos de justicia. Versículo 5. Todo aquel que permanece en el Mesías no peca. O sea, no peca. O sea, que si uno no peca es porque está guardando los mandamientos, haciendo las obras de nuestro Padre Celestial. Todo aquel que peca no le ha visto y ni le ha conocido. Si verdaderamente conocemos a Yeshua, tenemos que leer este texto y entenderlo. Si uno lee este texto y sigue diciendo que estamos bajo la gracia y que no hay que guardar los mandamientos, entonces habla muy lindo de Jesús o de Yeshua, pero no lo conoce. Versículo 7. Hijitos, nadie nos engañe. Nadie nos engañe. Todo aquel que te dice que no hay que guardar los mandamientos te está engañando. ¿Y cuál será la justicia que la palabra nos demanda a hacer? Guardar los mandamientos, cumplir con la ley, porque la ley está en contra de los pecados y los pecados están en contra de la ley. Entonces, cuando uno guarda la ley, está practicando la justicia. Versículo 8. El que practica el pecado, hay dos prácticas para los creyentes, hay dos prácticas. Practicar la justicia, que son las obras de la ley, o practicar el pecado, que es lo opuesto a la ley. Recordemos que en Lucas 4, cuando Yeshua fue llevado al desierto durante 40 días y 40 noches, las 3 veces que Satanás lo fue a tentar, ¿qué trató Satanás de hacer? Que Yeshua no guardara los mandamientos. Satanás sabía que si Yeshua no guardaba los mandamientos, él estaba infringiendo la ley. Por eso, en las 3 defensas que vemos en Lucas 4 de Yeshua ante las tentaciones de Satanás, ¿cómo se defendió Yeshua? Las 3 veces diciendo, escrito está, escrito está, escrito está. Una clara demostración que Yeshua guardó la ley. Una clara demostración que Satanás trató de hacer de que Yeshua infringiera la ley, porque Satanás sabe que aquel que infringe la ley está pecando. Versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, por eso no guardar la ley es del diablo. Amados hermanos, no guardar los mandamientos es de Satanás. Satanás peca desde el principio porque Satanás nunca obedeció a los mandamientos del Eterno, y así como Satanás nunca obedeció,
Hoy la mayoría de los creyentes que están dentro de la apostasía siguen creyéndole al mismo Satanás que les hace creer que no hay que guardar los mandamientos. A ver, si el diablo peca desde el principio, analicemos esto. Si en el versículo 8 dice que el diablo peca desde el principio y el versículo 4 dice todo aquel que comete pecado infringe la ley, quiere decir que desde el principio, Satanás viene y vive infringiendo la ley. Versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Satanás desde el principio nunca obedeció al Eterno. Satanás desde el principio nunca guardó los mandamientos. Satanás desde el principio hasta la venida del Mesías sigue tratando que el pueblo del Eterno sea engañado y que no guarde los mandamientos. Versículo 8, la última parte: para esto apareció el Hijo de Elohim, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? Todo lo opuesto a los mandamientos. Por eso Yeshua vino a deshacer las obras de Satanás. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no peca. O sea, todo aquel que es nacido de Dios entiende que tiene que guardar los mandamientos y no practica el pecado, porque la simiente de Dios, de Elohim, permanece en nosotros y no puede pecar. O sea, no puede hacer las obras de Satanás. Por añadidura, puede hacer las obras del Señor, que nos justifican. Versículo 9, todo aquel que es nacido del Eterno no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en nosotros y no podemos pecar, porque somos nacidos de Dios. Y versículo 10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Dice, todo aquel que no hace justicia. ¿Y a qué justicia se refiere Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10? ¿A qué justicia se refiere? A la justicia que cita en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, cuando dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley o los mandamientos de la ley. Entonces, cuando uno no practica la ley, cuando uno no guarda la ley, no está haciendo justicia. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y quedarse solamente con eso de no, yo amo a mi hermano y punto, pero no tengo que guardar los mandamientos, eso es injusto, eso es infracción a la ley. Bendiciones para todos en el nombre de Yeshua.